La palabra que se va a establecer en nuestra vida es Lucas 8, del 22 al 25. Lo vamos a leer todos juntos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a hacer nuestra confesión de fe de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado y le vamos a saludar y a bendecir. Y le vamos a decir: yo creo que el Señor nos va a dar gracia. Hoy la gracia no es porque el predicador predique bien, o porque ustedes escuchen bien, o porque ninguna otra cosa. Es porque Dios les va a dar a ustedes la gracia. De manera que este es un tiempo en el que por completo tenemos que depender de Dios. Porque a veces, si nosotros queremos entender algo o hacer algo en nuestras fuerzas, va a ser más difícil. Por eso simplemente tenemos que entender que Dios nos tiene que dar a nosotros la gracia para que esa palabra la podamos entender y disfrutar en nuestras vidas. Por eso en este tiempo simplemente reclínense en Dios y que dependan de Dios completamente. Ya ahorita está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Ya ese calor está impresionante. Ya están saliendo alarmas. Y yo me preguntaba, ¿será que van a venir nuevas personas a la iglesia? Porque yo pensaba: ¿quién va a venir a la iglesia en este clima? Y hoy vinieron 8 personas nuevas. Esto es algo de mucho agradecimiento y vamos a recibirlos con un aplauso. Y hay personas que vinieron por sí mismos. Y hay personas que vinieron porque viendo YouTube, vieron nuestra iglesia. Y entonces les dio mucha curiosidad y me pregunto con qué corazón vinieron. Son 2 hombres que son amigos y ellos estaban viendo YouTube y vinieron a la iglesia y decidieron venir a esta iglesia. Ahorita me dijeron, la verdad me sorprendí muchísimo. Y me dice: los 2 se ven muy bien, muy saludables. Y yo: pues claro que se ven saludables. Pero lo que él quería decir es que no pasa mucho que 2 personas encuentren en la iglesia por YouTube y decidan asistir juntos. Pero de verdad espero que el Señor les dé la gracia y que este sea un tiempo en el que no puedan olvidar, que sea un tiempo de transformación. Yo soy coreano y amo mucho este país. Sin embargo, últimamente me he dado cuenta que hay cosas que no son muy chéveres de nuestra cultura. Hoy está nuestro departamento de All Nations y yo sé que para ustedes no es fácil adaptarse en esta cultura. Incluso hay muchas diferencias entre la cultura de otros países y acá, y digamos en países como América Latina, y eso no se les dice nada de la apariencia. En cambio en Corea es súper fácil: se engordó. Si ustedes llegan a Estados Unidos y dicen que están gordos, les disparan. Porque eso es juzgar a la gente. Pero nosotros vemos a alguien y le decimos, incluso aunque se hayan engordado, le decimos: ay, se engordó, o se adelgazó. Y siempre tenemos opiniones de la gente. Y la gente me dice: pero pastor, ¿usted es el que más habla de eso? Y yo: sí, yo lo reconozco, o sea, ya estoy reconociéndolo. Pero cuando yo vivía en el extranjero no era así. Yo no le decía a la gente como: ay, usted es feo, usted es gordo, sino lo pensaba por dentro, pero no lo decía, no lo exteriorizaba. Pero entonces en Corea me gusta mucho porque lo puedo decir. Y decimos que es nuestra expresión de cariño, pero simplemente decimos de todo. Y no nos importa si es mujer o hombre. Entonces en este tiempo de oración en la mañana, la verdad es que estoy peleando muchísimo con mi carne y con mi espíritu, porque vienen muchas personas
en la mañana, en la madrugada, en esta oración de madrugada, y vienen y yo los veo y están guardando su corazón, pero como que no están guardando su cara. Y entonces solamente me río y los saludo, pero no les puedo decir nada. Y ahora le estoy diciendo, pero en ese momento no le dije nada, de manera que yo pude ganar. Hoy se maquilló muy bien, hoy sí está bonita. Pero entonces yo estaba pensando, pero ¿por qué soy así? En mi corazón solo hay cariño hacia las personas porque siempre estoy diciendo esas cosas. Pero la verdad es que yo también recibí muchas críticas y muchas cosas acerca, o sea, muchos comentarios acerca de mí. Yo vivía aquí cerca en unos apartamentos que se llamaban Terim, como apartamentos Terim, no importa. El punto es que yo iba allá y me acuerdo que están esas señoras que hacen, como que cepillan el cabello y hacen esto y aquello, que cortan el cabello. Entonces, a veces yo iba y yo me acuerdo que yo iba y decían, ay, esta persona, este está muy guapo, y usted primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Y me acuerdo que cada vez que iba, empezaba a decir quién era más guapo, y me acuerdo que le cortaba primero el cabello al más guapo. Y me acuerdo que tenía un amigo, me acuerdo, hasta del nombre, y le decía, ay, usted es muy, muy lindo, el más guapo, que sé qué, y le arreglaba el cabello. Y después yo me sentaba y me decía, ay, te ves como un hombre, te ves muy masculino. Entonces no sentía que fuera un halago, decir que me veía masculino, sentía que era como, como una crítica. Pero en esa época era así, y me acuerdo que en este momento ya no me importa, pero cuando uno es más joven, dependiendo de lo que digan y lo que no digan, uno se afecta. Pero puede que no sea importante, pero uno siempre dice, ay, pero me gustaría que me reconocieran esto o aquello. Y también, digamos, pregúntense, por ejemplo, las personas que no los conocen, bueno, pueden opinar de ustedes, pero digamos, las personas que los conocen a ustedes, ¿cómo quieren que se refieran a ustedes? ¿Cómo quieren que los vean a ustedes? Una persona que tiene mucho dinero, una persona que es muy cómoda, una persona que siempre me está invitando a comer, o ella es una persona, él o ella es una persona amable, o cómo quieren que lo recuerden a ustedes, y cuál es el mejor apodo que podríamos tener como cristianos, como hijos de Dios. Yo lo que quiero escuchar es que cuando la gente me vea a mí me diga, tú eres una persona de fe. Y yo probablemente ustedes pueden querer escuchar otra cosa, y en mi caso es esto. Yo quiero que a mí me digan, wow, usted es una persona de fe. No porque sea pastor quiere decir que sea una persona de fe. Hay muchas veces en las que predico el evangelio en el púlpito y después me bajo y pienso otras cosas y tengo otras luchas. Entonces una persona de alabanza, una persona de palabra, una persona de oración. Todas estas cosas también sería muy lindo. Pero en el momento en que se quita la fe de todo esto, si una persona no tiene fe, nada de estas cosas tiene sentido. Por ejemplo, la alabanza. La alabanza se puede volver simplemente una canción si no hay fe. Cantar como una canción. Incluso el evangelismo se puede convertir en una acción cualquiera si no tenemos fe. Por eso es que la fe es lo más importante, ser una persona de fe y con esa fe recibir la palabra. Por eso yo espero que cuando la gente los vea a ustedes, los vea como una persona que es de fe, que cuando Dios los vea a ustedes, no importa lo que digan las personas, pero más que todo cuando Dios los vea a ustedes, la gente diga, wow, esta persona de verdad cree en Dios. Usted de verdad cree en Dios. Ajá, eso es realmente creer en Jesús. Ah, tú realmente recibes la palabra tal cual es. Esa es la persona que queremos ser, y yo de verdad espero que ustedes quieran ser así. Obviamente el culto es importante, servir es importante, todas las cosas son importantes. Y hay un evangelio
que compartimos, es cuando tenemos la fe. Cuando nosotros oramos sin fe. Cuando nosotros damos culto sin fe. Dice que Dios no es agradado. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar en Dios. No importa lo que hagamos, no se trata de lo que hagamos, es tenemos fe o no. No importa si hacemos esto o aquello para Dios. No se trata de las acciones. La palabra está diciendo claramente, si hacemos todo eso sin fe, no es posible agradar a Dios. Por eso después dice en Hebreos 11:6 también dice que por eso es necesario que el que se le acerca a él crea que le hay, que él es galardonador de los que le buscan. Y quiere decir eso, que cuando nosotros busquemos a Dios, que cuando decimos Padre o Jesús, tenemos que saber que Él se alegra y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso esta semana no importa lo difícil que haya sido esta semana, en el momento que ustedes creen que Jesús vive, que le hay Dios. En el momento que ustedes entienden que Dios está y realmente lo creen, Dios se agrada con esta fe. No se trata de lo que hagamos o no hagamos, sino se trata de que creamos. Y este versículo que estamos viendo hoy, vemos que es un tiempo de entrenamiento que el Señor permitió para los discípulos. En este momento los discípulos están en la barca con Jesús y de repente empieza a diluviar y pareciera como que iban a morir y todos empezaron a preocuparse. Este es un río, el río de Galilea, y este es un río enorme. Este es el mismo lugar en donde Jesús llamó a los discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Estos discípulos habían trabajado en ese río, vivían de pescar en ese río, conocían perfectamente ese río, habían experimentado muchas veces esa circunstancia, lo habían experimentado. Sin embargo, estas eran las mismas personas que estaban pensando que iban a morir debido a la magnitud de la tormenta. Sin embargo, Jesús estaba durmiendo. Y yo de verdad me pregunto, ¿cómo podía Jesús dormir en esas condiciones? Pero pues es que bueno, estaban todos en el mismo lugar y Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban en crisis. Y entonces todo lo que estaba pasando y ellos no, y Jesús no se despertaba. Entonces por eso vemos en el versículo 24 que dice que vinieron a él diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Dice que vamos a morir. En esta frase está el estrés, está diciendo, sálvanos, haz algo. Y se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Yo ahorita estoy sufriendo, todo está muy mal. ¿Y qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Será que Jesús no puede solucionar este problema que yo tengo? ¿Qué está haciendo Él en este momento? ¿Qué está haciendo? Porque yo tengo que pasar por esta circunstancia. Y en este momento ellos no fueron normalmente los discípulos no eran así irrespetuosos con Jesús, pero en este momento de crisis estaban actuando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque una persona, por más amable que sea, en un momento de crisis en que puede morir, el razonamiento cambia, se pierde la cordura. Y entonces esta situación que está sucediendo es algo que Jesús mismo había preparado y es algo que había pasado, y esto es para mostrar quién es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere mostrarles? ¿Y qué es lo que Jesús quiere que crean? Y entonces, lo más importante en nuestra vida de fe, más que cualquier otra cosa, es ¿quién es el Jesús en el que yo estoy creyendo? Porque necesitamos saber quién es el Jesús en el que estamos creyendo. Y muchas veces, porque no lo conocemos, es que no creemos realmente. Necesitamos saber realmente quién es Jesús para poderlo seguir y servir realmente. ¿Y qué es lo primero? Entender que Jesús es Dios y es hombre. 100% divino como Dios y 100% humano.
pues por completo Dios y es por completo un ser humano. Y este es el inicio de la fe. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Jesús es Dios. Por eso creemos en Él. Entonces, Dios es un Dios trino y Dios vino a esta tierra para salvar al ser humano y Él vino como un hombre. Pero ¿cómo me pueden decir que si Él es un ser humano, cómo me va a poder salvar a mí? Pero ¿qué pasa? Él vino sin ningún pecado, Él no tenía pecado. Pero Él vino y Él no tuvo ningún pecado en sí. Él era humano, de manera que Él también se cansaba y también descansaba. Él tenía que ser humano, un ser humano para podernos salvar a nosotros, para poder ser nuestro representante. ¿Qué pasa? Porque es así. Porque solamente el ser humano podía representar al ser humano. Y solamente Dios podía salvar a la humanidad. Por eso Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero entonces los discípulos no entendían esto, lo veían simplemente como un hombre. Pero de repente vemos que Jesús se despertó y reprendió el viento y a las olas. Y los discípulos empezaron, dice en el versículo 25, atemorizados se maravillaban y se decían nosotros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Es muy parecido. Estaban a nosotros porque estaban siguiendo a Jesús, pero no sabían. O sea, ya lo estaban siguiendo, sin embargo no lo conocían bien. Y nosotros a veces somos así, estamos siguiendo a Jesús, pero no lo conocemos bien. Y ustedes tienen que saber bien esto. Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo. Él como 100% hombre, Él murió, pero como 100% Dios, también resucitó venciendo la muerte. Entonces aquí hay algo que Jesús nos quiere mostrar en esta escena, y lo primero es que el poder de estar juntos. Si vemos en el versículo 22, dice, aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Quién fue el que dijo, vamos al otro lado? Fue Jesús. Entonces entraron juntos todos en la barca. Entonces, si Jesús está en la barca, no tenemos por qué temer. ¿Por qué tememos? ¿Cómo fue que nos hicimos hijos de Dios? ¿Cómo fue que empezamos a ir por este camino de la cruz? Fue Jesús quien inició esto. Y Jesús, que fue el que empezó esto, ¿será que Él nos va a dejar en medio del camino? ¿Nos va a abandonar? Claro que no. ¿Ustedes creen que Dios en la mitad del camino les va a decir, como que usted no va a poder, devuélvase? Claro que no es así. Dios no es así y Él nunca haría eso. El Señor está con nosotros hasta el final, de manera que no hay ninguna razón de temer. Y nosotros tenemos que entender que mientras estemos viviendo van a haber situaciones, van a haber problemas, van a aparecer tormentas, circunstancias en las que no queremos estar, circunstancias difíciles. Y hay momentos en que, aunque no sea ni siquiera una tormenta enorme, nos decepcionamos de nosotros mismos, e incluso queremos morir y no queremos vivir más. Y incluso cuando nosotros creemos en Dios, estas situaciones surgen. No importa quién seamos, así sea pastor, así sea un líder, así sea quien sea, estas circunstancias surgen. Y nosotros, y no es solamente para nosotros, los personas que no creen en Jesús también les vienen dificultades, pero esto siempre pasa y ustedes tienen que creer y tienen que recordar esto, y es que Jesús fue quien los llamó, Él es el que empezó esta obra, el que les dio la gracia para que ustedes lo pudieran seguir, el que les dio la gracia para que fueran salvos y tuvieran fe, es Jesús mismo. Entonces muchas veces nosotros quedamos en la incredulidad, en que no somos conscientes de que es Jesús el que inició todo y quien lo va a terminar. Si nosotros vemos este mismo versículo en
en Marcos. En Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como si le estuvieran diciendo, como si Jesús no los cuidara, como si Jesús no se interesara en ellos. No le dijeron Dios o Señor, sino como maestro. No tenían un entendimiento ni una fe de que Jesús era el Cristo. Por eso era que estaban en temor. Nosotros somos peores que los discípulos porque ellos no habían visto a Jesús resucitar. Nosotros creemos y sabemos que Jesús murió y resucitó y aún así estamos en incredulidad. Los discípulos no lo habían visto y por eso podían estar en ese estado, pero nosotros lo creemos y lo confesamos y aún así seguimos en temor y nos preguntamos, ¿pero qué está haciendo Jesús? ¿Por qué Jesús me está dejando solo en este momento? En el versículo 24, en Lucas 8:24, dice, y vinieron a él despertando diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. 25, él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Jesús no está bravo porque lo hayan despertado. ¿Qué es lo que les está diciendo? Que no tienen fe. De pronto, esta semana o este mes o en este tiempo, ustedes sienten que no están creyendo en Jesús y que han estado mucha incredulidad, escuchen a Dios. Y como el título de hoy, ¿dónde está vuestra fe? No es que no tuvieran fe. Le está preguntando, ¿dónde está la fe? Dios le está diciendo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿A dónde se fue? Por muchas razones están viendo solamente las dificultades en vez de mirar a Jesús. Y la fe se fue a otro lado. Y Dios les está preguntando a ustedes, ¿dónde se fue su fe? Ustedes tenían su fe, ¿dónde está? ¿Dónde está su fe? Ustedes están en este lugar porque creyeron en Jesús. ¿Y dónde está esa fe que los llevó a ustedes a creer 100% en Jesús? Intenté ver un poquito desde el punto de vista de Jesús. Jesús es Dios y Jesús todo el tiempo les dijo que Él era el Salvador y que Él era Dios. Y Él les mostró incluso. Él hizo muchos milagros y todos lo vieron. Y aunque Él mostró que Él era Jesús, la gente no creía. Entonces, si alguien duda de mí hasta el final, es fastidioso. Que cuando uno le dice a alguien y la persona no cree, no le dice, es esto, y la persona hasta el final no cree. Nosotros hace unos años fuimos a México. Fuimos algunas personas y tocaba esperar 5 horas en Estados Unidos. Entonces yo les dije, yo les había prometido que íbamos a ir a comer una hamburguesa que a mí me encanta, que se llama In-N-Out. Y nadie dudó de mí, porque saben que yo he ido, que yo hablo inglés. Probablemente si ellos hubieran dudado de mí, yo los hubiera botado allá. Entonces estaban más emocionados por la hamburguesa que por hacer misiones. Entonces yo digo, si en esa época no me hubieran creído, me hubiera molestado mucho. Ay, usted que sabe de Estados Unidos, usted que sabe de hamburguesas, la verdad, no los hubiera querido llevar. Probablemente me hubiera enojado. O sea, aquí Jesús podría enojarse realmente. Les ha dicho, les ha repetido que Él es Jesús, que Él es Dios, varias veces. Y si nosotros vemos en Marcos 6:6, dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué son así? Sin embargo, dice que Él recorría las aldeas enseñando. Y Jesús nos mira a nosotros y tal vez se dirá, ¿pero por qué es así? ¿Por qué otra vez duda? ¿Por qué otra vez no cree? ¿Qué más le tengo que mostrar? Les di la palabra, les di todo.
los guía hasta este lugar. ¿Por qué siguen dudando? Y probablemente eso es lo que dice Jesús. Y nosotros tenemos que saber que nosotros somos cristianos. De manera que nosotros como cristianos, nosotros no podemos vivir en incredulidad. Por eso aquí cuando Jesús les pregunta que dónde está su fe, está hablando es de la actitud que tenemos como cristianos. Si nosotros vemos en Filipenses 4, 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién puedo hacer todo? En Cristo. Es en Cristo. Esto no está diciendo que no haya nada imposible. Está hablando de dificultades. ¿Qué está diciendo? Eso no está diciendo que no hayan problemas. Que si vemos en el versículo 12 dice que que puede tener y puede tener hambre o escasez, pero que igual puede hacerlo todo en Cristo. Eso es lo que está hablando este versículo. Se trata de que todo esté perfecto, sino se trata de que sin importar la circunstancia, por estar en Cristo, tiene todo y es suficiente y tiene la fortaleza para pasar esas circunstancias. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ve el mundo? El mundo lo que ve son cristianos que no solamente teniendo éxito, sino cristianos que están venciendo en medio de la tormenta. Este mundo no necesita más personas exitosas. Hay muchas personas exitosas en el mundo y no tienen a Cristo. Pero nadie tiene paz en medio de las dificultades. Entonces, cuando estamos en medio de una dificultad, tenemos que saber que es una oportunidad para que la gente diga, esta persona, ¿cómo puede tener tanta paz? ¿Qué hace la gente cuando tiene dificultades? O cuando pasa por dificultades, se desaparece. Se desaparece y cuando las cosas se mejoran, vuelven a salir a la luz. Huyen de estas circunstancias. Pero lo que realmente sorprende a la gente, que realmente el mundo está viendo a los cristianos, es cómo es posible que esta persona, en medio de semejante circunstancia, pueda estar tranquilo. Y entonces, es importante poder mostrar nuestra apariencia de no tener temor en medio de las diferentes circunstancias. Nosotros no podemos caer en la misma preocupación y ansiedad que las otras personas que no tienen a Dios. Porque de ser así, la gente nos va a decir cuál es la diferencia que usted tiene con nosotros. Para que crean en Jesús, entonces si viven igual que nosotros. Por eso es que para que esto no pase en nuestras vidas, Dios permite que por medio de las dificultades nuestra fe se afiance más en el Señor. Entonces Dios nos lleva a recibir estas circunstancias con alegría. Y eso no lo digo yo, esto está en Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y este versículo nos está diciendo que huyan de los problemas, que está diciendo que en medio de esas dificultades tengan sumo gozo. De manera que es como si Jesús de aposta permitiera estas circunstancias. Jesús sabía que iba a venir esa dificultad para la vida de estas personas. Sin embargo, Dios los dejó en ese momento. Pero nosotros tenemos que entender una cosa y es lo peor que le puede pasar a un cristiano o a nosotros es que Dios nos deja a nosotros, que Jesús se aleje de nosotros, es lo peor que nos puede pasar.
Por ejemplo, si a una persona todas las cosas le salen bien, no hay ningún problema, es sencillo creer. Sin embargo, cuando las cosas no salen como queremos y no entendemos, pareciera que Jesús estuviera dormido en medio de mi circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que más temor tenían los discípulos? No solamente las circunstancias, sino encima ver a Jesús. Y entonces las otras personas pueden decir, Jesús, pero esto no, ¿qué me está pasando esto, esto y aquello? Porque a las otras personas les va bien, porque las otras personas logran esto, aquello, porque yo tengo este problema, porque yo tengo estas dificultades. Ahora, yo no quiero decir que simplemente esto es como falta de fe o algo así. Es un proceso. Pero sí tenemos que preguntarnos por qué el Señor nos dejó de lado. Quien me salvó a mí, quien me dio la fe para que esta salvación fue Jesucristo. Él mismo me dio la fe. Por eso, incluso antes de que venga la tormenta, podemos enfrentar esta tormenta de la mano de Dios. Y porque el Señor permite esas tormentas, es para crear en nosotros una resistencia, un entrenamiento. Hay un pastor que últimamente estoy disfrutando mucho que se llama Martin Lloyd Johnson y él tiene un libro que se llama Spiritual Depression, depresión espiritual. Y él dice que la fe no opera automáticamente, así como un cosito para calentar los lugares. No funciona por sí mismo. Es un malentendido pensar que el termostato de la fe funciona automáticamente. Ahora incluso si ustedes ven la, ya con tecnología inteligente se hacen esto y otras cosas. Vemos que ya cuando que usan que cuando empieza a haber cierto tipo de humedad se vuelven como quitan la humedad y todo pero es automáticamente. Y esta pregunta de usted, ¿dónde está? Esto es importante, Dios, que preguntarnos, ¿no estoy pudiendo organizar mi vida? Porque me apunto también la ropa y me cubro tanto cuando estoy por las calles, pero no me cubro, no me protejo espiritualmente. Si nosotros vemos en Hebreos 11, todos tienen dificultades de fe. Está Noah, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, José. Todas estas personas pasaron por esas pruebas de fe. De manera que ustedes tienen que saber que esto va a pasar en sus vidas. Y si nosotros vemos en primera de Pedro 6:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero porque, ¿qué dice en el versículo 7? Dice que sometida a prueba la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque permanece perecedero, aunque perecedero se prueba con fuego. Dice que nuestra fe va a ser hallada y la gloria de Dios va a ser manifestada. De manera que esta fe en el Señor no se desaparece de verdad. Esta fe se mantiene. Y yo espero que ustedes puedan mantenerse en esta fe. Hay personas que dicen, ay, no, si yo creo que Jesús no va a volver a tener problemas. La verdad, eso es un malentendido de la palabra, porque no es así. No se trata de que vengan o no vengan problemas, sino se trata de saber que la fe que tengo en Cristo es lo que me va a salvar a mí, proteger a mí en medio de las dificultades. Vamos a leer Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo, en este mundo van a tener aflicción, pero hay un camino para disfrutar. De manera que él, cuando le dice confiad, quiere decir tengan fe.
Nosotros tenemos que estar en todo momento pisando a la serpiente que busca hacerme caer en incredulidad. Y los discípulos decían de Jesús, Jesús, maestro, perecemos. Y entonces ellos debieron haberse preguntado por qué Jesús estaba dormido. ¿Será que realmente vamos a morir? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, debían ser conscientes de quién era el Jesús que estaba con ellos. Y esto porque hicieron ese afán. Porque se les olvida quién es Jesús. Y cuando así se acorta, pero esa oración o sea, una oración corta es suficiente, pero tenemos que depender de Dios. Ahora yo no estoy diciendo que se alejen de los problemas. ¿Y qué pasa? Realmente en este mundo van a haber dificultades, van a haber circunstancias muy difíciles para nosotros. Los problemas de la salud, los problemas de tantas cosas. Sin embargo, ahorita tengo esas dificultades, sin embargo, Jesús está conmigo. Eso es aplicar nuestra fe. Y si alguien dice, no, mi situación está difícil, pero Dios está conmigo. O yo soy muy débil, pero Dios está conmigo. Ahorita no tengo nadie que me apoye, ahora me quiero rendir, pero Dios no se rinde de mí y Él no me suelta. Eso es aplicar la fe. Nosotros, si vemos en Romanos 5:10, dice que aun siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconocidos seremos salvos por su vida. Jesús que vino a este mundo y en la cruz decidió por mí. Él no vino. Él no vino porque sí, sino que había una razón. Y si ustedes en su tiempo de juventud tienen seguridad de esto, va a cambiar su vida y es la mejor seguridad que puede tener en este café. En este momento de nuestras vidas, estas circunstancias. Y tenemos que tener la seguridad que Dios nos va a llevar a tener la victoria misma. Obviamente, yo veo a los discípulos y yo creo que si yo hubiera estado en esas circunstancias, yo hubiera sido el primero en despertar a Jesús hasta con el pie de cualquier forma. Y pareciera que Jesús les estuviera recañando a los discípulos por despertarlos. Se ve así, pero aquí hay algo que podemos ver y vamos a volver al versículo 24. Y dice, versículo 24, Maestro, maestro, que perecemos. ¿Qué fue lo que hicieron bien los discípulos en esto? Ellos no se quedaron con su terquedad hasta el final, sino que buscaron a Jesús. Cuando las cosas no estaban funcionando, no se quedaron esos pensamientos, sino buscaron a Jesús. El poder decir, a mí me falta, yo no puedo hacer nada. Entonces, tenemos que ver esto y decir, se parece a mí. Y esta es la fe que tenemos que tener hoy en día. No es de buscar otro lugar, sino es de venir a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza a los que le buscan. Él nos recibe en todo momento. Y en ese momento nos muestra el Señor por qué hay tanta depresión. Y Jesús les mostró, y esto no lo creían, pero Jesús les mostró para que ellos pudieran saber realmente y creer que Jesús era Dios. Y eso es lo que Jesús anhela, que nosotros nos acerquemos a Jesús tal cual somos, con nuestra apariencia tal cual está, que nos paremos delante de Jesús. De manera que yo espero que ustedes en este tiempo estén buscando a Dios, estén viendo delante de Dios. Y hemos tenido nuestra oración de madrugada y no ha venido mucha gente y hay personas que tal vez no han podido venir. Les digo, vengan mañana. Yo sé que ustedes
están cansados, pero muchos han dicho que el cuerpo está cansado, pero que ha sido una bendición. Pero la verdad, el culto del viernes yo estaba orando y me fui un momento porque estaba muy cansada por estar despierta desde la madrugada y no sé si fue que oré 10 minutos y fui al cielo y volví o qué me pasó, pero no fue fácil. Pero que lo que tenemos que hacer en este tiempo es venir delante de Dios tal cual somos y entregar todo lo que somos y saber que el Señor nos recibe, que incluso desde la madrugada Él restaura nuestra fe y nos saca de esa depresión espiritual, nos lleva a poder depender de Él y Dios nos está preguntando en este día, ¿dónde está nuestra fe? Y tenemos que poder responderle, está aquí. Y espero y los bendigo en este momento, ya recibimos la palabra y vamos a hacer nuestra confesión de fe delante de Dios, decirle,